Muy bien, mis hermanas. Bienvenidos todos otra vez. Estamos en la primera semana de enero, así que les deseo feliz año a nuestros hermanos que nos acompañan por primera vez desde el año pasado a esta nueva edición de Tesoros del Cielo y el estudio de Daniel. Estamos en el capítulo 11. Nos falta ya un capítulo para acabar el libro, ¿no? Pero el último capítulo va a abarcar el episodio de la segunda venida del Señor, la restauración de todas las cosas, su reino milenial, cómo Él acaba con el reino del anticristo. Así que anticipamos que nos va a tomar unas cuantas semanas terminar el libro, aunque ya estamos tan cerca, ¿verdad? Pero es muy interesante lo que se anuncia que va a pasar, ¿no? Así que déjenme compartir la pantalla aquí. Tenemos que hacer un resumen porque no nos hemos visto desde, desde el año pasado, aunque son como 3 semanas nomás, pero uno se olvida, y acá déjenme sacar esto para que no interrumpa. eh, a ver cómo está aquí. Ok. Este. ¿Dónde estamos? Ok, aquí les hice un resumen de información importante, datos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, desde el capítulo 10 al 12, que es los últimos 3 capítulos del libro de Daniel, eh, se nos da la última profecía, que es los últimos acontecimientos que se le revelan a Daniel. Una profecía muy profunda. Ahí está que se me desconecta el wifi, no sé por qué, pero espero que los hermanos del Facebook puedan ver bien el estudio. Desde el capítulo 10 al 12 de Daniel se dicen que los últimos capítulos de Daniel son especialmente del 10 y el 11 son los capítulos más difíciles de enseñar, de explicar, porque tiene que ver con mucha historia. ¿Ya? La ventaja que tenemos nosotros es que estamos muy avanzados, o sea, ya se cumplieron las cosas que se le anunció a Daniel. Así que entre los datos importantes, las fechas, esta revelación, este anuncio que se le da a Daniel, esta última profecía que se encuentra en el capítulo del 10 al 12, se ubica en el año 536 antes de Cristo. Daniel ya era un anciano, más o menos en sus mediados, en sus ochentas, pero como 84, 85, 86, ya era un anciano, cuando recibe esta revelación del futuro, ¿verdad? Se anuncian varios reinos y entre ellos el reino de los griegos, que empieza con Alejandro, pero se divide en 4 dinastías. Las dos más importantes en las que se enfoca estas profecías son las dinastías de los Ptolomeos y de los Seleucidas, y esas dos dinastías abarcan desde el año 323 antes de Cristo hasta el 164 antes del Señor Jesús, o sea, más o menos aproximadamente unos 150 años de historia, que va a llegar en el capítulo 11 a hablar de el último rey de esa dinastía seleucida, que es Antíoco Epífanes el cuarto, que entra a la escena en los años 175 del Señor Jesús hasta el año 164, donde se acaba esta dinastía o este reino griego repartido en 4 y entra el Imperio Romano, ¿verdad? 164 años antes de la era de nuestro Señor Jesús. Así que son datos importantes porque Daniel se le revela algo que va a pasar 400 años después de su partida. O sea, está viendo el futuro delineado hasta el fin. O sea, Daniel, el libro, los últimos 3 capítulos de Daniel nos hablan
del fin de los gobiernos humanos y el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. O sea, y nosotros, como digo, estamos en ventaja porque estamos viéndolo desde el punto de ya se han cumplido eh, 80% de todo lo que se anunció. Nos falta ver, bueno, que nosotros no nos toca ver físicamente, pero nos toca estudiar el gobierno del anticristo y el gobierno, el reino del Señor que tumba todos estos esfuerzos humanos de alcanzar una paz, ¿verdad? Siempre los gobiernos tratan de tener esa paz que es efímera humanamente hablando hasta que venga el rey de paz, el príncipe de paz, nuestro Señor Jesús, a establecer el reino que él planeó desde un principio, pero que fue interrumpido por el reino de las tinieblas, del mal, allá en el huerto del Edén. Así que estos últimos capítulos de Daniel, ya estudiamos el capítulo 10, nos quedamos en el capítulo 11 hasta los versículos 35 y vimos estas dinastías, ¿no? La de los Ptolomeos, la de los Seleucidas, de donde sale Antíoco Epífanes, que es una tipología, un tipo, una figura que anuncia, una figura paralela se llama. O sea, que muchos de los eventos que él hizo, que él vivió, van de la mano con los eventos futuros del anticristo. El Antíoco Epífanes, el cuarto, es una figura de lo que va a pasar. Y siempre es interesante ver la historia, porque la historia se repite. Por eso es que este capítulo 11 de Daniel se lo considera difícil de enseñar y de explicar. Muchos comentaristas se saltan del capítulo 11 porque para mucha gente consideran como que no es relevante o no decir, bueno, vamos a hablar de historia, de los diferentes reyes, ¿no? Explicamos cómo las... el drama que se vivió en esos 150 años de gobiernos, ¿no? De traiciones, de engaños, de asesinatos, es algo muy interesante y la palabra lo anuncia en ese capítulo 11. Pero aquí vemos el resumen de estos capítulos del 10 al 12. Acuérdense, nos quedamos en el 11, ¿verdad? Primero, el capítulo 10, desde el versículo 1 al 3, está el escenario, ¿no? Viene un ángel a anunciar esta última profecía a Daniel. De ahí viene la llegada de ese mensajero desde el versículo 4 al 9 del capítulo 10, que ya vimos. De ahí viene la explicación que le da el ángel que por qué se tardó en llegar hasta Daniel, ¿no? Hubo una batalla en los cielos, el enemigo se los denomina como reyes atmosféricos, ¿no? El rey de Persia le detuvo al ángel, no quería que le dé esta revelación a Daniel. Y hasta que llegó ayuda para el ángel, pudo avanzar con la contestación de la oración, de la petición que tenía Daniel. Eso se describe en el capítulo, desde el versículo 1 hasta el capítulo 11 de Daniel, ¿no? Que ya hemos estudiado. De ahí vimos un poquito de la profecía de este mensajero celestial que está desde el capítulo 11, versículo 2, y se proyecta hasta el capítulo 12, versículo 13. O sea, ahí estamos. Ya vimos la gran porción de esa revelación, pero todavía nos falta el periodo del gobierno del anticristo. También vimos la carrera de este Antíoco Epífanes que llega hasta el final de esta dinastía y se abarca desde el capítulo 11, del versículo 21 al 35. Está am, ese gobierno donde sube Antíoco Epífanes, ¿verdad? En el versículo 21 vemos la subida este personaje al reino en el versículo 21. Del versículo 22 al 24 está su éxito militar inicial
y general, ¿no? Cómo él lucha y vence, se hacen aliados, algunos que traicionan al rey de Egipto y también él tumba, según la historia, se cree al sumo sacerdote que estaba en contra de él y pone al hermano. Hay muchas traiciones, muchas tramas ahí. Y eso está en el versículo 22 y 24 del capítulo 11. Sus primeras actividades militares concerniente a Egipto e Israel. Aquí es importante porque al principio este Antíoco Epífanes IV luchaba contra el rey de Egipto, que también era griego, pero era otra dinastía de los Ptolomeos. Entonces era el enfoque entre Siria, que él está en control de esa área, y Egipto. Pero dentro de esta historia entra Israel porque está en la mitad del camino. Entonces su enfoque se torna hacia Israel y esto es muy importante porque la profecía tiene que ver en cuanto a Israel, su destino, ¿verdad? ¿Cuál es el plan de Dios para este pueblo, ¿no? Y por ende a través de este pueblo a la humanidad, ¿no? Así que esa historia ya la vimos también, Antíoco Epífanes entra a Israel, ¿verdad? Eso se ve en el versículo 25 al 28 del capítulo 11. Hablamos la última vez que tuvimos la clase acerca de la historia del Hanukkah, cómo se levantan algunos judíos a luchar contra Antíoco Epífanes y la historia de cómo ellos, ¿cuál es la palabra? Como purifican el templo, cómo el Señor se manifiesta, ¿no? Y cómo dura el aceite para que alumbre el templo y por 8 días, cuando en realidad solamente tenían aceite para un día, ¿verdad? Pero de acuerdo a la ley judía, ¿no? Cómo tenían que purificar el templo que este Antíoco Epífanes había profanado, no había contaminado por sangre de un puerco y imágenes que metió dentro del templo judío de él y de Zeus, ¿no? O sea que anuncia que es algo muy parecido a lo que va a ser el anticristo, pero en el tercer templo judío. Así que esa profanación está en el versículo del 29 al 31 del capítulo 11 y eso es lo que la Biblia y el apóstol Pablo lo llaman la abominación desoladora. Esa frase se usa en el libro de Daniel, ahí, ¿qué es esa abominación? ¿Qué es esa profanación? Esa contaminación es lo que hizo Antíoco Epífanes el cuarto en el templo judío que había sido reconstruido, ¿no? En los tiempos de Esdras. Y así que am, ahí nos quedamos, la profanación, o más bien en la reacción de Israel a esta profanación, es la historia de los macabeos. Explicamos que el libro de los macabeos no lo incluyeron como un libro inspirado, no se aceptó en el tiempo de la formación del canon porque pues habla de salvación a través de hechos humanos, ¿no? Actos, ¿no? Pero no es tanto que lo enseña como una práctica, como una realidad espiritual, sino como una realidad existente en la historia. Eso es lo que está explicando el libro de los Macabeos, ¿no? De que la gente creía esto en esos tiempos. Eran costumbres de esos tiempos, porque entra la proliferación espiritual en el momento que el helenismo, los dioses paganos griegos entran a ser parte de, de la cultura, ¿no? La contaminación religiosa, ¿no? Entonces, el libro Macabeos es un libro muy interesante histórico que ayuda a confirmar lo que está siendo profetizado a Daniel
que iba a pasar, Macabeos confirma que pasó, ¿no? Sabemos que el libro de los Macabeos se da en una era que se conoce como intertestamentaria. Está en la mitad de los dos testamentos. El Antiguo Testamento se acaba con Malaquías y hay 400 años de silencio hasta que vienen los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan con la venida de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué pasa en esos 400 años? El libro de los Macabeos nos explica, confirmando lo que se le anunció a Daniel en estos capítulos últimos del 10 al 12, ¿no? Así que para terminar este resumen, yo sé que es bastante información, pero si nos han seguido, pues hemos estudiado casi, casi versículo por versículo cada capítulo de Daniel y toma recapitular, ¿verdad? Hacer un resumen para poder ponerse otra vez en órbita, ¿no? El capítulo 11 de Daniel, desde el versículo 31 al 35, que es donde nos quedamos, es la historia de este rey Antíoco Epífanes IV. Y estos son los eh, puntos principales de esos versículos del 31 al 35. Antíoco Epífanes IV promovió el helenismo, o sea, él quiso que su gobierno, todas esas eh, áreas conquistadas, aprendan griego, ¿no? Y Dios permitió esto porque al unificar a todas esas naciones que él conquista, ¿no? Se hace el griego el idioma oficial, que es el que va a ser escritas las escrituras del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, esa era la cultura y el trasfondo donde nace y crece nuestro Señor Jesús. Obviamente los romanos captan bastante, heredan mucho de esa cultura, ¿no? Que empieza con Antíoco Epífanes, que promueve el helenismo, ¿no? Los dioses griegos, el idioma, la cultura, las prácticas, todo eso. Así que también Antíoco Epífanes en el capítulo 11, del versículo 31 al 35, se nos habla de la criminalización del judaísmo, o sea, se hace ilegal o prohíbe él las prácticas judías, ¿verdad? La circuncisión, la adoración en el templo a un solo Dios, prohíbe como dice aquí, el sacrificio de los animales, que es algo que está por darse también en nuestro futuro, ¿verdad? Noten la comparación entre este Antíoco Epífanes y lo que va a ser el anticristo. Él va a criminalizar el judaísmo, ¿no? Va a haber una persecución a los judíos, él va a prohibir la práctica de sacrificios de animales, que es algo que primordial en el judaísmo, ¿no? La ley requiere el derramamiento de sangre, ¿verdad? Así que vemos cómo hay esa similitud entre lo que ya pasó con este rey y lo que va a pasar en nuestra era, ¿no? Por la gracia de Dios, las escrituras nos habla de que la iglesia, la novia de Cristo, como se la llama también el creyente, ¿verdad? Hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios para poder escapar de lo que viene, ¿no? Así que aunque lo estudiamos, lo analizamos, es importante porque va a haber gente que se va a quedar, gente que va a abrir los ojos en el tiempo de la gran tribulación que se llama, cuando el anticristo empiece a hacer todas estas cosas, va a ser un abrir de ojos para muchos. Y es importante que sepan que no va a durar para siempre, es un periodo limitado que Dios le da, donde está tratando con su pueblo para rescatarlo como nación, ¿verdad? El enfoque de Dios se agudiza en su pueblo, ¿no? Cuando ya la iglesia no está, es tiempo de despertar al remanente, que tanto el Apocalipsis
Y por eso dicen, no se puede entender el Apocalipsis si no se estudia el libro de Daniel. El libro de Daniel es el fundamento para poder entender lo que está haciendo Dios con el mundo, con las naciones y con específicamente con Israel, porque son profecías acerca de lo que va a pasar con Israel. Y pues es como que la historia se repite, ¿no? Lo que hizo este Antíoco Epífanes y cómo persigue a los judíos, ¿verdad? Cómo prohíbe las prácticas del judaísmo, corta el sacrificio de animales. Dice, este periodo representa una de las eras más oscuras del judaísmo, ¿verdad? Fue predicha o anunciada también en Daniel capítulo 8. O sea, a Daniel se le explica el sufrimiento que va a pasar el pueblo judío y aunque estaba 400 años más adelante de su era, ¿verdad? Lo describe con perfecta exactitud, tanto que en nuestra era, como en los 1900, salió un grupo de eruditos, pongámosle entre comillas, que dicen que este libro de Daniel no pudo haber sido escrito por Daniel, porque es muy preciso, históricamente da datos de guerras, datos de lo que pasa. ¿Se acuerdan lo que hablamos de esta princesa egipcia que hace un pacto con uno de los de la dinastía Seleucida y la envenenan? Y la palabra en el capítulo 11 no explica todo eso, que se corta ese arreglo que hubo entre estas dos dinastías y empieza la guerra. Es muy interesante y tan preciso, pero tiene que hacerse colación con la historia para poder entender lo que está pasando en el capítulo 11. Por eso, si usted es de las personas que busca mucho de su información en el Google, en el Wikipedia y todo eso, van a decir que el libro de Daniel fue escrito 400 años después, que alguien dijo que era Daniel, pero que en verdad se escribió en los tiempos de la intertestamentarios, ¿verdad? Ellos dicen, no, es imposible que él haya predicho con tanta exactitud lo que iba a pasar en la historia. Alguien se hizo pasar por él y que en verdad es más bien como eh, una narración escrita en la era de los macabeos. Así que pueden confirmarlo si buscan en el Google o en el Wikipedia, eso van a decir, hay que tener cuidado, no se les puede creer todo, especialmente am, cuando viene a cosas espirituales, siempre el enemigo va a querer hacer ver como que la palabra va a querer tumbar la veracidad y la realidad de que el Dios en el que creemos es un Dios eterno, un Dios que todo lo sabe, ¿verdad? Y nos anuncia el fin desde el principio, nos dice esto es lo que va a pasar y con gran exactitud. Así que para el creyente es una confirmación, eh, una razón para adorar a Dios por su grandeza y su poder. Así que ahí nos quedamos. Este, si leemos, vamos a leer el Daniel capítulo 11 para ya les di el resumen, ¿verdad? De qué se dice en cada versículo, ¿verdad? Y básicamente fue la descripción desde el versículo 21 hasta el versículo 35, es la descripción de este Antíoco Epífanes y todo lo que hizo en contra de Israel. Ah, y vamos a leerlo para dejarlo como ese fundamento para en la próxima clase ya enfocarnos desde el versículo 36 hasta el fin del capítulo 11, que es el versículo 45. Ya se nos va a dar descripciones del anticristo. Ahora, tenemos que entender que en las escrituras a veces una coma o un punto divide periodos de tiempo. O sea, a veces leemos como que si es toda una narración de un evento, pero las profecías hay que leerlas despacito porque un punto, una coma puede
darnos una pausa muy larga. Y eso es lo que va a pasar entre el versículo 35, donde se acaba la historia con Antíoco Epífanes, y se proyecta al futuro, casi que serían 2500, 2400 años después, de un versículo a otro, todavía no se ha cumplido lo que viene con el gobierno del anticristo, que se abarca desde el versículo 36 hasta el fin de ese capítulo 11 de Daniel. Así que vamos a leer para refrescar desde el versículo 21 del capítulo 11 hasta el versículo 35, para que en un vistazo de águila, ¿no? Ya hemos dicho lo que hizo este Antíoco, podamos ver lo que anunció el ángel a Daniel acerca de este periodo de tiempo. Dice el versículo 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Acuérdense, aquí en la lista de las notas les di los 150 años de cada emperador que subía en esta dinastía. En este caso sería en la dinastía del imperio Seleucida, que es el que se ubicó en Siria. El de los Ptolomeos se ubicó en Egipto, ¿no? Así que aquí está, en las notas lo pueden imprimir, compartir, analizar, meditar, porque son varios emperadores, ¿no? 150 años en este capítulo, ¿verdad? Pero en el versículo 21 ya se enfoca ya en el último emperador de ese, en el último gobernador de ese imperio, que es el imperio griego. Sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Si estudian el trasfondo de Antíoco Epífanes, él no era el que tenía que subir a ese reino, pero a través de negociaciones, hay asesinatos, hay tramas y drama, ¿verdad? Y él entra, y eso es lo que están narrando las escrituras. Él no le merecía la honra del reino, pero lo agarró con halagos. Las fuerzas, dice que el audio me está fallando aquí. A ver, déjenme ver si lamentablemente con nuestros hermanos del Facebook ha habido mucha interrupción bueno, espero que siga grabando, me puedan escuchar. Am, Aunque aquí tengo una nota que dice que no se está el audio funcionando. Tengo que terminar y voy a volver a entrar a ver si ayuda, ¿ok? Am, Perdón la interrupción, hermanas del Zoom, pero ahorita déjenme volver a conectarme con los hermanos del Facebook. Ok, ok. Perdón, hermanos, la interrupción, pero me salió un mensaje que el audio no estaba funcionando, así que tenemos que repartir la clase en dos videos. Versículo 22 dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Esa palabra príncipe del pacto se cree que es una referencia al sumo sacerdote que Antíoco, eh, o más bien Epífanes le llaman. Epífanes lo tumba. Versículo 23. Y después del pacto con él engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente, ¿verdad? No era muy influyente, pero sube al poder. Versículo 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo, ¿verdad? Siempre muy importante saber que las eras de oscuridad, las eras de desgracia, de amargura, en contra de golpes duros contra los hijos de Dios, no duran para siempre. Es un tiempo nomás, tienen am, un periodo limitado, ¿no? El Señor en su gracia rescata, liberta,
da la victoria a pesar de ese tiempo, pero vemos cómo él hace cosas que nadie más hizo. Eh, eh, ya hemos hablado de lo que pasó con el templo, ¿verdad? Versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Sí, dice la historia que algunos egipcios se unieron a Epífanes, ¿verdad? Traicionaron al rey de Egipto y por eso gana el control Epífanes, ¿verdad? Todo en la historia es tan interesante. Aún los que coman de sus manjares, versículo 26, le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no ha llegado, ¿verdad? Pura falsedad, pura manipulación, ¿verdad? Pero el Señor está en control de todo esto. Les permite, ¿verdad? Hay un propósito. El Señor está anunciando lo que el corazón del hombre en sí tiene, ¿no? El egoísmo, ¿verdad? El control de los reinos y todo esto, ¿verdad? Pero ah, esto va a hacer que Epífanes vaya en contra de Israel, ¿verdad? Dice, aquí está el versículo 28, y volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra, ¿verdad? Estaba en guerra con el rey de Egipto, pero algo lo causa regresarse y después enfocarse en contra de Israel. Miren, aquí está en el versículo 29, dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. O sea, se enfocó en Israel porque se organizan los del sur y lo atacan, ¿verdad? Y hace que él en su coraje, ¿verdad? En su derrota de esta guerra se enfoque en Israel, ¿verdad? Algunos van a abandonar su, sus creencias, ¿verdad? Es interesante, la Biblia también nos habla, hablando de paralelismos, que antes que venga el anticristo de nuestra era, serán tiempos peligrosos donde muchos abandonarán la fe. Ya hablar de Dios, de una salvación en Cristo, prácticamente es considerado eh, un discurso de odio, ¿verdad? Muchos, hay muchas, aquí por eso digo, tenemos que ver las similitudes de lo que está pasando en la historia con este Epífanes y lo que las escrituras anuncian que van a pasar en nuestra era cuando se aparezca este último eh, gobernador, último presidente, último líder mundial, ¿verdad? Algo, ya la gente no va a querer seguir la verdad, se cree la mentira. Versículo 31 dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora, ¿verdad? Esto habla de el ataque en contra del judaísmo, ¿verdad? La destrucción o la contaminación del templo con esa sangre de un puerco, ¿verdad? Algo terrible para un judío y las prácticas judías de purificación. Esto era extremadamente grave, ¿no? Pero dice el versículo 32, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahí, ese pueblo que conoce a su Dios habla de los macabeos y todos los revolucionarios, todos los que se levantan en contra de este gobierno anti Dios, anti la verdad, ¿no? Y muy bonito cómo lo describe, ¿no? Él va a seducir a muchos, va a engañar a muchos que abandonan
como dice aquí, a los violadores del pacto, a los que no siguen la voluntad de Dios. Y más en contraste, ¿no? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, ¿no? Ese es el mensaje para el pueblo de Dios, ¿no? Tanto Israel como la iglesia del Señor, cuando vemos que el enemigo se levanta con engaños, con mentiras, con filosofías, nuevas doctrinas, doctrinas de demonios, ¿verdad? Que van en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de la santidad de la vida, en contra del pueblo de Israel, en contra de la familia, en contra del matrimonio. El pueblo que conoce a su Dios, dice, tiene que esforzarse y actuar, ¿no? Es algo tan valioso, ¿no? El ser hacedores de lo que se conoce, ¿no? De nada sirve tener el conocimiento si no se usa para la gloria del Señor. ¿Y a qué nos llama el Señor? ¿No? A brillar la verdad, a proclamar la verdad, a rescatar. El libro de Judas dice hay unos que están ya casi incendiados, ¿no? Cerca del infierno, ¿no? A los que se pueda rescatar del fuego, a los que se pueda, traerlos a la luz, ¿verdad? Orando por ellos, anunciándoles la palabra, involucrándonos en lo que se pueda, ¿no? De eh, alertar, como dice, alentar al desanimado, ¿no? Levantar al caído, actuar. Y eso fue lo que hicieron los macabeos, ¿no? Defendieron a a su, sus creencias, ¿no? Defendieron su fe. Ese es la realidad, ¿no? Eso nos narra el versículo 32. Y el versículo 33 dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Pero se levantan los que enseñan, se levantan los que defienden la verdad, se levantan los que defienden su fe, ¿verdad? No se echan para atrás. Hay consecuencias. Algunos murieron, dice, cayeron a espadas, a algunos fueron quemados, ¿verdad? Pero alcanzaron la victoria, ¿no? Rescataron su templo, el templo del Señor, ¿verdad? Honraron a Dios, ¿verdad? Y hasta ahora se celebra ese día festivo, ¿no? Del Hanukkah, la festividad de las luces, ¿verdad? Que el Señor Jesús también celebraba, ¿no? Como buen judío, ¿no? Tenía sus tradiciones y también se apropiaba, ¿no? De eso. Él decía que, él dijo, ¿no? Yo soy la luz en el tiempo de esa festividad, porque se prenden las luces, ¿no? De los candelabros. Así que accionan los hijos de Dios, el pueblo de Dios, en contra de el, las fuerzas del mal, ¿no? Y cómo se levantaron en contra de la verdad. Versículo 34 y hasta el 35 llegamos para cerrar este periodo de tiempo que ya está en el pasado, que nos habla de la historia de este último rey de la dinastía Seleucida de los griegos en Siria, afectando a Israel, ¿no? Versículo 34 del capítulo 11 de Daniel. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Hablando de los macabeos, ¿verdad? De versículo 35 dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Cada vez que vienen este tipo de persecuciones, de prueba, no es, se purifica la fe. A veces, claro, uno le huye al dolor y el sufrimiento, ¿no? Nadie, no somos, ¿cómo le llaman cuando es, alguien que le gusta sufrir, ¿no? Se me escapa la palabra ahorita, ¿no? Es masoquista,
no somos, ¿verdad? Nadie quiere sufrir, todos queremos estar en bienestar, pero vivimos en un mundo caído, un mundo adverso, un mundo de tinieblas en contra de la luz y la verdad. Y por ende, ¿no? Al que está en la luz le tocan vivir tiempos difíciles. El Señor mismo dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? Y acaba este periodo de tiempo anunciando, ¿no? Que los de la fe, algunos sabios, dice, caerían, pero en ese proceso iban a ser limpiados. No sea que a veces el Señor usa las adversidades, no a veces, pero siempre para acercarnos más a Él, para ver las áreas que debemos de entregarle de nuestras vidas, a veces vanidades, a veces confianzas en cosas que no debemos de confiar. El Señor dice que no hay que confiar en los hombres, porque todo hombre es mentiroso, solo Dios es veraz. Hay gente que pone su fe en su iglesia, pone su fe en su denominación, pone su fe en algún líder, pone su fe en sí mismo, ¿no? Y el Señor usa las adversidades para mostrarnos que solo hay uno digno de toda la alabanza, solo hay uno fiel, solo hay uno perfecto, y ese es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Así que sí, esta historia nos refleja mucho de lo que uno vive y vivirá en nuestra era, ¿no? Con un personaje muy parecido a Epífanes, el anticristo, ¿verdad? Que perseguirá a Israel y hará lo mismo que hizo Epífanes, ¿verdad? Pero igual se levantarán muchos y harán grandes proezas, dice, algunas versiones lo dicen así. Lo puso, se esforzarán y actuarán y también serán purificados, ¿no? En el tiempo de la gran tribulación es donde 144,000 se levantan a predicar el Evangelio de Cristo. Son purificados, son seleccionados, santificados, separados para una obra. El Señor, otra cosa que se saca de esta historia es que son por periodo de tiempos, no va a durar para siempre ese tiempo de dolor, de angustia, de persecución, de maldad, no dura para siempre. Tiene un tiempo limitado. El Señor en su gracia dice, si Él no viniera, nadie sobreviviría, no sobreviviera. Es algo que Dios conoce, el tiempo que le permite al mal, pero siempre que el mal se levanta, es oportunidades para que la luz brille, ¿no? Y muchos abran sus ojos a la realidad de la necesidad de un Salvador. Abran sus ojos a la realidad del control que Dios tiene sobre su creación. Abran sus ojos a la realidad de que la palabra es verdad y que Dios ama a su creación y ha hecho todo lo posible por rescatarnos, ¿verdad? Así que aprendemos mucho de la historia, ¿verdad? Que el Señor anunció con anticipación a Daniel. Así que preparamos nuestros corazones para, ahora sí, si el Señor permite, en la próxima clase, enfocarnos en el versículo 36 hasta el 45, que es la descripción del gobierno del anticristo, pero noten que va junto con la historia de la vida de Epífanes, solamente un punto y aparte, separa un gran periodo de tiempo, casi 2,400 años, entre la venida de Epífanes y la venida del futuro anticristo. Así que, pero la realidad es la misma. El Señor vence, el Señor ayuda a sus hijos, el Señor usa a sus hijos, el Señor tiene un tiempo limitado para el mal, el Señor todo lo sabe y estamos con el verdadero, esto es con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Estamos con el vencedor. Y si Dios es por nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros, verdad? Si el Señor, tenemos lo que vence al mundo, es nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Así que estamos más que bendecidos porque somos del Señor. Y si Él está con nosotros, Él no nos ha dado un espíritu de temor, no nos ha dado un espíritu de debilidad, sino un espíritu de poder,
un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Cuando se vean todas estas cosas, no es para asustarse, sino para prepararse y darle toda la gloria, la alabanza a nuestro Señor. Así que hasta ahí vamos a dejar la clase. Los espero en la gracia del Señor, que nos sigan acompañando y que acaben con nosotros el libro de Daniel, ¿verdad? Lo compartan con los que más puedan, ¿verdad? Para la gloria y honra del Señor. Vamos a orar para terminar este estudio. Señor amado, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra juntas, juntos, con mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Señor, nos das la oportunidad de ver tu grandeza, de ver tu poder, Señor, tú todo lo sabes, todo lo puedes, Señor. No necesitas un ejército grande con un puñado de personas que te aman, Señor, haces grandes proezas. Señor, tú nos defiendes, tú peleas nuestras batallas, Señor, y gracias porque ya has ganado la guerra. Sabemos que nuestra lucha no es contra humanos, sino contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes, Señor. Pero tú nos has dado todo lo que necesitamos para vencer, Señor. Gracias por tu palabra, tu verdad, Señor, tu luz que alumbra el camino, Señor, nos rescata de los engaños, Señor. Gracias, Padre, por tu salvación, Señor. Gracias por tu evangelio. Gracias por la paz que nos das en Jesús. Gracias por su justicia, Señor. Padre, gracias porque tu Espíritu Santo nos defiende, Señor. Padre amado, contra las fuerzas del mal, Señor, y tenemos la victoria dada por Jesús, Señor. Gracias porque tú ya nos ves sentados contigo, Señor. Y estos periodos oscuros de maldad, Señor, de persecución, estos periodos de ataque, Señor, pasarán. Pero tu palabra nunca pasará, Señor. Gracias. Gracias, Padre, porque usaste a profetas, Señor, para revelar tus planes. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, en otro tiempo hablaste a través de los profetas, pero ahora nos hablas a través de tu Hijo. Señor, quien cumplió todas las profecías. Señor, gracias por él, por su vida, su muerte, su resurrección y por su segunda venida. Señor, gracias por esa esperanza bienaventurada. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti de nuestro lado, Señor. Gracias por tu abrazo, Señor, y porque nos sostienes en medio de las batallas, Señor. Padre, oramos que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad, Señor. Padre amado, en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestra nación. Pedimos por nuestros hermanos alrededor del mundo, los que están siendo perseguidos, Señor. Nos acordamos de los hermanos en el Medio Oriente, Señor, en medio de guerras, los hermanos que han sufrido pérdidas allá en África, Señor, en estas persecuciones. Señor, pedimos por nuestros hermanos en Sudamérica, Señor, en el Ecuador, Señor, en Venezuela, en Colombia, Señor, en Perú, hermanos que sufren en medio de tiempos peligrosos, Señor. Padre, manténlos firmes en la fe de Cristo, Señor, que sabemos que Él viene pronto, Señor, y nos viene a rescatar, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.